La pregunta es, el COVID-19, las denuncias de corrupción, etcétera, ¿qué peso tienen en el inconsciente de las personas que van a ir a votar el próximo año por un nuevo presidente de la República? Bueno, muy buenos días, Jimmy y amigos y amigas. Encantado de estar aquí. Sí se escucha bien, ¿verdad? Perfectamente. Muy bien, adelante. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. La gente ahora mismo tiene unas preocupaciones muy fuertes en torno a, podemos decirlo así, la supervivencia, ¿no? Porque la supervivencia quiere decir no solo la preocupación del día a día en la economía, en los gastos, en proteger a la familia, sino, como tú mismo has señalado, el tema salud, ¿no? Todavía está presente ese miedo al contagio y a los efectos de la enfermedad. El tema corrupción que señalas, Jimmy, mira, yo siempre digo lo siguiente: la corrupción no genera un efecto ni directo ni mecánico, ni en el escenario electoral ni en las simpatías políticas. ¿Por qué? Primero, porque hay que ver qué otros problemas están instalados en la población, y tú mismo lo has señalado, el tema económico, la supervivencia, la salud. Segundo, porque depende del relato de qué actores están involucrados. A veces la gente puede percibir que la corrupción es un mal que está presente en toda la sociedad y por lo tanto es casi inevitable, ¿no? Ese es un relato. Otro relato puede ser: la corrupción solo está presente en la élite gobernante y por eso hay que sacarla, ¿no? Y poner a otros. Y luego depende el tipo de corrupción y los efectos que la gente cree que esta corrupción tiene en lo demás. Me explico. No es lo mismo una coima, que para mucha gente está justificado y es corrupción, a esta corrupción tan, permíteme decirlo así, asquerosa que hemos vivido en estos meses, donde se están robando hasta la salud, hasta la vida de los ciudadanos, ¿no? Y eso sí es algo bien feo, que genera algo bien feo, y que lo que sí está provocando es que la gente asocie que por culpa de la corrupción no está habiendo recursos para la salud, para la economía, y lo que esto podría provocar de cara ya al escenario político electoral 2021 es un hartazgo, es un asqueamiento con toda la clase política o con la mayoría de ella, y que finalmente se busque renovación, ¿no? De nuevos líderes, generacional, outsiders, todo lo que tú ya sabes, ¿no? Ahora, a eso iba justamente Jacobo. ¿Es posible, con tan poco tiempo que dista entre hoy y la elección, o más bien de la inscripción de los candidatos, es suficiente tiempo como para que aparezca el duende por ahí, uno nuevo, una figura nueva, que irrumpa en este rato, en este enrarecido ambiente político? ¿Crees que hay el tiempo? Yo no sé, yo asumo como personal mi duda, porque a mí más bien me parece que le va a faltar tiempo al outsider. ¿O tú crees en los milagros en la política? Bueno, yo lo que creo es que en este país nunca hay que descartar nada, ¿no? Es algo que me ha enseñado este país muy humildemente. Yo lo que te diría, Jimmy, a ver, hay varias formas, creo yo, de que pueda irrumpir un outsider o de que pueda presentarse, ¿no? Yo te lo voy a resumir así, verás. En esta época de descomposición, de incertidumbre, de preocupación por la economía y todo esto, la gente va a buscar certezas o va a buscar castigar lo que está mal, ¿no? ¿Cómo puede hacer esto? Algunos lo buscarán en el pasado, ¿no? Es decir, para algunos el anterior régimen, la anterior década, va a ser razón suficiente para encontrar esa certeza. Para otros seguramente se van a volcar más en lo identitario, que esto es una percepción mía muy sociológica. Es decir, cuando la gente no tiene esperanza, no tiene fe, está desconectada de lo político, como tú decías, va a buscar certezas en lo local, en el territorio, en sus valores, en la religión, en la etnia, en la cultura. Entonces, siento que por ahí, en ese mundo que no está tan a nivel visible, primario en la política, puede haber una serie de movimientos que se catapulten después a lo político y a lo institucional. ¿Quién sabe, no? O sea, esto, para cerrar la idea, sí depende esto de si los partidos que hoy en día están reconocidos y van a presentar candidaturas juegan dentro de esta lógica, dan la oportunidad de abrir paso a alguna figura así, o más bien se van a encerrar en sí mismos
y esto provocaría, creo yo, mayor castigo a toda la élite política, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué tal un nuevo protagonista que nazca del seno de las comunidades indígenas? ¿Crees posible en este país donde tenemos que reconocerlo hasta ahora? El sector del indigenado ha tenido un peso importante en las elecciones, diríamos un peso uniforme, pero ¿crees que las condiciones están dadas como para que de pronto la gente en este trance de decepción y de decisión de la política o de los políticos, de ciertos políticos, y la angustia del día a día, piense más bien, bueno, vamos a darle la oportunidad al sector indígena? ¿Crees esa posibilidad o no? Creo que este país está muy fracturado, incluso a la hora de buscar algo nuevo o buscar un outsider o buscar renovación, está muy fracturado. Y como tú sabes mejor que yo, cuando hablo de fracturas hablo costa-sierra, urbano-rural. Hoy hablaba con un colega de la brecha tecnológica, ¿no? Hay una nueva generación que está mucho más conectada a las redes, a la tecnología, mientras vimos el caso de ayer de esta muchacha en Manabí que tenía que subirse a un árbol para conectarse, sí, ¿no? Sí. Entonces, lo que creo es que todas esas fracturas hacen que a día de hoy no veamos un único canal donde pueda expresarse eso. Para responderte concretamente a lo indígena, creo que para buena parte de la población indígena, de Sierra Centro, de Sierra Rural, y ahí la gran incógnita es si eso puede traspasarse también a lo que pasó en octubre, ¿no? A cierta generación más rebelde, joven, a ese voto protesta, voto enojo. Si va por ahí, creo que pueden lograr algo importante, pero claro, decir que puede ser la única opción que condense todo este castigo y todo lo nuevo, si no logran, creo yo, aglutinar algo más, lo veo complicado a día de hoy, pero insisto, no hay que descartar nada en este país. Claro. Ahora, Jacobo, hay un factor que considero que es importante analizar a diferencia de otros años. Vamos a tener una campaña digital. ¿A quién le conviene la campaña digital? Porque no se puede, pues el beso, el abrazo, la tocadita de la cabeza, la cargada de los niños, va a estar bien complicado. Va a ser una campaña digital. ¿A quién le conviene? Y allí voy, y por eso es que regreso al tema que te decía hace un momento, donde las alianzas van a ser muy importantes, porque los que sí van a llegar, por ejemplo, a las comunidades del campesinado de la costa, o del de la sierra, o del oriente, son justamente los movimientos sociales alrededor de los grupos de las nacionalidades. Entonces, no sé si me podrías tú explicar desde tu visión, ¿a quién le conviene una campaña digital? Bueno, le conviene, creo yo, al que entienda el nuevo mundo, al que mejor entienda el nuevo mundo. ¿Cuál es el nuevo mundo que tú señalas más digital? Y que estoy de acuerdo que esta va a ser la campaña más digitalizada de la historia del país. Esto es un hecho, ¿no? O sea, no es que me lo invento yo. De hecho, la pandemia ha cambiado también ciertos comportamientos, consumos. Está demostrado que la gente ahora se informa más en redes sociales, usa más el teletrabajo, la teleeducación, usa más las aplicaciones estas de telefonía, ¿no? Para comprar alimentos y todo esto. Entonces, ¿quién le beneficia esto? Quien entienda mejor este paradigma. ¿En qué consiste este paradigma? Pues no consiste en el clásico líder vociferando desde una tarima contra un pueblo que escucha y asiente todo lo que dice. Este nuevo paradigma significa conversar con el ciudadano, entender sus problemas y sus lógicas, darle protagonismo, escucharle, no solo como pasa ahora y tú has señalado, ¿no? Élites políticas hablando entre ellas mismas de problemas que a la gente no le importa, o creando estos shows o estos espectáculos, ¿no? Que al final no resuelven los problemas de la gente. Entonces, te lo resumiría así, Jimmy: los que logren meterse en ese ecosistema, y lo relaciono con lo identitario, porque esto es identidad. El que logre hablar en ese lenguaje, de esa manera, en esos códigos y con esa cultura, pues serán los que tengan mayores opciones en 2021. Ahora, ¿podemos ser tan radicales en decir las elecciones del 2021 son para un líder joven, o
las elecciones para el 2021, habida cuenta que hay tan poco tiempo ya, requieren más bien echar mano de algún líder clásico? Depende, yo creo que están abiertas las dos opciones, porque insisto, o sea, una hipótesis del escenario es, la gente se cabrea con todos por este asco de corrupción, de que la economía está mal, de este framing que trata de posicionarse de que los últimos 13 años es lo mismo y todos son culpables, pero se olvidan decir que también los de antes de los 13 años han cogobernado ahora. Entonces, esto lo que puede provocar es emperrar a toda una clase, generación política, y que efectivamente ahí cobre fuerza algo nuevo que no necesariamente es joven, cuidado, ¿no? Hay también, yo siempre digo, hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. Tú, por ejemplo, me parece que eres una persona que te manejas muy bien en estos códigos de la sociedad líquida, por tus dotes también de comunicador y político, pero hay también jóvenes que parecen viejos de 80 años, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa es una hipótesis. La otra hipótesis que te decía es que para buena parte de la población, lo de antes fue mejor que lo de ahora. ¿Me explico? Es decir, más allá de que uno sea simpatizante o anticorrea o lo que sea, pero sí hay una valoración retrospectiva de que antes había más seguridad en la educación, en la salud, había mejores servicios, había más estabilidad, la economía daba una sensación de mayor bonanza. Entonces, insisto, lo resumo, Jimmy, hay fracturas del pasado versus el presente, lo nuevo versus lo viejo, la costa versus la sierra, y según cómo evolucionen esas fracturas y los personajes que los representen, al final se decantará por un lado o por otro, ¿no? Gracias, Jacobo. Un abrazo virtual para ti. Doctor Jacobo García ha estado hoy día con nosotros en una muy interesante radiografía de lo que pueden ser las próximas elecciones tan raras que vamos a tener. Elecciones virtuales donde los abrazos, los besos, las palmaditas y las cargadas de niños se van a reemplazar por lo digital. Así van a ser las campañas. De modo que ya hay que olvidarse un poco de las caminatas largas, de los candidatos, de la saludada. Bueno, algunos que siempre saludaban de lejos no van a tener problema, pero los que abrazan, besan, sienten a la gente, sí van a tener, algunos sinceros, otros no, sí van a tener ese problema con la campaña digital. Estamos mutando a una campaña digital totalmente sui generis, y ahí es donde nos preguntamos qué pasa con los sectores donde no llega lo digital, donde no hay internet ni para los estudiantes, tampoco para los que hacen política. Ahí son las alianzas con esos sectores donde sí el boca a boca funciona, ¿verdad? Como las comunidades de campesinos, de indígenas, de amazónicos. Así son las cosas, ¿no? Nadie va a poder llegar solo. Nadie va a poder llegar solo a la presidencia de la República. Como nunca antes se van a generar las necesidades de alianzas. Así me parece a mí. Respondo por lo que yo digo.